estudiando, continuando en esta mañana el tema de la santidad. Y cuando hablamos de algo que es santo, para dar un breve repaso, es algo que es separado o apartado para Dios o para alguien con un fin específico. Y hemos hablado que es el creyente que es apartado del mundo para Dios, para servirle. Eso es lo que significa la palabra santo. Y el texto que habíamos usado al comienzo es Hebreos 12:14, donde dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hemos abarcado varias cosas en lo que compone, ¿verdad?, la parte primordial o la parte al principio de este estudio, donde habíamos hablado de cómo el hombre fue creado, que no fue creado con una naturaleza en contraria a la de Dios originalmente. Había sido creado a su imagen y semejanza, así que su naturaleza era santa, hasta que el hombre pecó y luego su naturaleza se volvió totalmente contraria a la de Dios. Dios continúa siendo santo, pero el hombre es ahora un ser pecador, un ser pecaminoso, su naturaleza está caída. Y debido a eso, ahora, para que podamos acercarnos nuevamente a Dios, debido a que hemos perdido, o el hombre perdió todo cuando estaba allá en el huerto, quedó desprovisto de todo, pues para nosotros poder acercarnos a Dios, tenemos que pasar por un proceso de santificación, por un proceso de santidad. Y hemos abarcado cómo la persona entra en ese proceso. Escucha el Evangelio, el Espíritu Santo está trabajando con la persona, le lleva a sentir esa compulsión, lo hace su trabajo de convencer a la persona para que entonces dejar a la persona que tome una decisión. La respuesta correcta a esa obra que está haciendo el Espíritu Santo, como ya hemos abarcado en numerosas ocasiones, es el arrepentimiento, que es la única parte que pone el ser humano. Y hemos abarcado que cuando la persona se arrepiente y viene a Cristo y lo acepta como su Salvador, entonces entra en lo que es el proceso de santidad, es santificado instantáneamente. Y hemos abarcado que la santidad instantánea ocurre en varias cosas al mismo momento que la persona está haciendo ese acto de arrepentirse y aceptando a Cristo. Así que la persona es lavada en la sangre de Cristo, es purificada, es justificada, es santificada, separada para Dios. Se le imparte una nueva vida espiritual y el Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente. Aparte de que su nombre es escrito en el libro de la vida y formamos parte de la familia de Dios. Así que ya no somos ya no somos alejados, ya somos familia de Dios. Y unas cuantas cosas que ocurren en ese momento que la persona está arrepintiéndose y aceptando a Cristo como su Salvador. Luego de eso pasa a o entra a la segunda fase, que es la santidad progresiva. Y hemos abarcado que la santidad progresiva es responsabilidad del creyente, porque el creyente es el que tiene que hacer ahora un trabajo, tiene que ahora ser responsable y usar los recursos que el Señor le dejó para que éste pueda crecer, madurar gradualmente. Así que progreso es ir de un estado a otro que es mejor, progresivamente, o sea, gradual y continuo. Así que el creyente va a ir creciendo espiritualmente, va a ir desarrollándose espiritualmente, va a ir madurando espiritualmente en eso que se conoce como la santidad progresiva. Entonces nos hemos quedado abarcando que puede haber unas cosas que puedan, que puedan ser obstáculos en ese crecimiento del creyente. Y hemos abarcado que hay cosas que contaminan al creyente. Y eso lo que hace es que es un obstáculo para que ese creyente siga creciendo, siga madurando y siga, ¿verdad?, desarrollándose en su vida espiritual. ¿Por qué es un obstáculo? Porque a la persona estar contaminado, eso afecta a la comunión con Dios, eso afecta al creyente en toda su vida espiritual. Y en vez del creyente seguir avanzando, lo que hace es que se detiene ahí donde está y empieza a retroceder. Si no resuelve eso que ha permitido que entre y causa esa separación entre Dios y el hombre, o sea, afecta esa comunión. Así que estamos hablando de cosas que pueden contaminar al creyente y hemos abarcado que todas estas cosas se encuentran en varios textos que ya lo hemos abarcado, en Marcos, en Colosenses, en Gálatas, donde ya creo que tenemos todos los textos donde hablan de estas cosas que son de la vieja criatura, del viejo hombre, las obras carnales, las cosas que contaminan al creyente.
Y nos hemos quedado en el segundo texto áureo, que es 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, donde Pablo le está exhortando a la iglesia a que nos limpiemos de toda contaminación, porque había ocurrido algo en esta iglesia donde permitieron que se contaminara. Habían dejado unas cosas entrar en esa iglesia y se habían contaminado. Entonces Pablo está exhortando a esta iglesia y está diciéndole, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, de toda contaminación que hay internamente y externamente en nosotros. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Y habíamos traído varios ejemplos de cómo uno se puede, ¿verdad? Materialmente, de cómo uno debe examinar una casa, suponiendo que compre una casa. Entonces va a ir a examinar esa casa para ver qué materiales va a necesitar, qué instrumentos va a necesitar, qué detergentes va a necesitar, para que entonces pueda limpiar esa casa de la manera correcta. Asimismo el creyente, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y Él va a ir en nuestro corazón alumbrando ciertas áreas que nosotros tenemos la responsabilidad de arreglar, porque Él nos va a mostrar las cosas, pero nosotros somos los que tenemos que trabajar con eso. Así que estamos hablando de cómo nosotros podemos limpiarnos de toda contaminación, porque ya abarcamos de lo que puede contaminar al creyente. Sabemos que pueden ver santos que están contaminados, y habíamos traído el ejemplo de Isaías, como él era el profeta, pero él se dio cuenta cuando tuvo esa visión que él estaba contaminado, que era un hombre inmundo de labios, en Isaías capítulo 6. Así que él era el profeta de Dios. Sin embargo, cuando tuvo esa visión, él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y estando en medio de un pueblo que es inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Así que él se dio cuenta que había algo que estaba en él que él había permitido. Entonces dice que él se humilló delante del Señor. Y por eso fue que el ángel, y él se examinó y confesó. Por eso fue que el ángel cogió el carbón encendido, lo pasó por sus labios y le dijo que es quitado la culpa, que es quitado el pecado de él. Así que estamos hablando de cómo nosotros tenemos ese privilegio de examinarnos bien profundamente para ver pues, qué son esas cosas que nosotros estamos permitiendo que están contaminándonos. Porque no todo el mundo va a tener el mismo problema o la misma situación o la misma debilidad o el mismo aguijón. No todos van a ser iguales. Así que hay cosas que pueden contaminar a la hermana Verónica que no me contaminen a mí. Hay cosas que pueden contaminar a la hermana Lian que tal vez no me contaminen a mí. Y hay cosas que me contaminan a mí que tal vez no contaminen a nuestra hermana Tachira, nuestro hermano Giovanni, porque somos todos diferentes. Pero en eso que nosotros conocemos de nosotros mismos, que nos puede contaminar, nosotros tenemos una responsabilidad con eso, de trabajar con eso y entregárselo al Señor y pedirle al Señor que nos ayude con eso que nos contamina como creyentes. Y estamos hablando de que hay muchas cosas que pueden ocasionar que el creyente se contamine. Habíamos hablado del juzgar, del criticar, del murmurar, de cuántas cosas la Biblia nos menciona que pueden contaminar al creyente, pero cuando no nos metemos a escudriñarla y cuando no nos metemos a hacernos ese propósito de conocer a Dios, de conocer su voluntad, pues entonces vamos a estar ajenos de ese conocimiento. Vamos a estar necios en cuanto a ese conocimiento. ¿Y qué pasa? Que entonces participamos de estas cosas y no estamos claros 100% de que estas cosas no le agradan a Dios. Y así hay muchos creyentes hoy en día contaminados. Hay muchos santos que están contaminados. Y hemos hablado que ahora estamos en la parte donde cómo vamos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque sí, sabemos que podemos ser contaminados, pero ahora, ¿cómo voy a perfeccionar esa santidad en el temor de Dios? ¿Cómo voy a limpiarme de toda contaminación? Y habíamos abarcado, estamos ahora establecidos donde tenemos unos recursos poderosos para vencer absolutamente todo. Para vencer la carne, para vencer el mundo, para vencer el diablo y para que nosotros podamos crecer y continuar ese crecimiento y madurando en una forma progresiva y continuamente. Así que lo primero es que tenemos al Espíritu Santo, que ya sabemos que viene a ser morada dentro de nosotros. Él es nuestro ayudador.
habíamos hablado que en griego la palabra parakletos es uno que es llamado al lado de otro para ayudarle. Él está ahí para ayudarnos en todo momento, en toda situación, y Él está dentro de nosotros. Así que Él nos ha dejado, el Señor nos ha dejado ejemplo de cómo depender del Espíritu Santo, de cómo usar cada uno de estos recursos, porque Él mismo lo hizo cuando Él estaba aquí. ¿Y cómo podemos perfeccionar esa santidad en el temor de Dios? Siguiendo el ejemplo que nos dejó nuestro Señor. Porque nosotros estamos aquí para seguir sus pisadas que ya Él trazó para nosotros. No para hacer nuestros propios caminos, sino para andar el camino que ya Él trazó. Y Él claramente dejó ese ejemplo de cómo nosotros debemos continuar con nuestra vida espiritual, de qué cosas debemos hacer, de qué cosas no debemos hacer. Y la persona del Espíritu Santo es la persona más importante, el cual debemos acudir para que nos dirija en todo, en toda situación, en todo recurso, en absolutamente todo. Así que Él es nuestro Paracleto, para nosotros apoyarnos en Él, depender de Él. Y habita y mora en cada creyente que ha experimentado lo que es la salvación. Así que nos hemos quedado hablando de los recursos que nosotros tenemos, que son cuáles, hermana Verónica. La palabra, el Espíritu Santo, la palabra, el ayuno, la oración, y mover todo por fe. Así que tenemos unos recursos aquí que el Señor mismo usó, que nos ha dejado ejemplos de cómo usarlo. Ahora sabemos que tenemos la palabra, sabemos que tenemos la oración, sabemos que es por fe que tenemos que movernos, sabemos que tenemos el ayuno, pero ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de cómo usar cada recurso eficazmente? Eso es lo que vamos a entender. Cómo usar cada recurso de una manera eficaz que dé el resultado que estamos buscando del Señor. Porque muchos creyentes no saben usar los recursos de la manera correcta. Así que el Señor nos dejó ejemplo de cómo hacerlo. Y estábamos hablando en la semana pasada precisamente de la oración. Uno de los recursos, todos son importantes, voy a decir lo mismo de todos los recursos que son importantes, uno de los más importantes, porque todos son importantes, todos van a la par. Pero en la oración, el Señor nos dijo que oremos ¿cuándo? Todo el tiempo, que oremos sin cesar. En 1 de Tesalonicenses 5:17 nos dice orad sin cesar. Un texto tan pequeño pero que nos dice todo. Entonces también habíamos buscado en el por qué, una de las razones del por qué el Señor le dijo a sus discípulos el cual deben orar, para que no cayeran en ¿qué? En tentación. Así que la oración me va a llevar a mí a fortalecerme en el Señor, a estar firme y no caer en tentación. Pero un creyente que no ora está debilitado. Hermano, vamos a traerlo más claro, porque Él nos dejó la parábola de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y nos había traído el ejemplo de esa necesidad de orar siempre. Que habiendo un rey que no temía a Dios, por la causa de la viuda que venía y perseveró en esa oración y perseveró, la parábola es que ella perseveró en pedirle justicia al rey. Y el rey le dijo, mira, para que yo no me canse de ella, parafraseando, ¿verdad? Para que yo no me canse de ella o para que yo no pierda la paciencia, déjame darle lo que ella está respondiendo, déjame salir de ella ya. Y habíamos traído el ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Los que son padres o los que son tías y tíos, que los sobrinos también le hacen lo mismo, que perseveran y perseveran y perseveran en pedir, hasta que el padre ya dice, mira, déjame darle, para salir de él, déjame darle esto, entonces puedo enfocarme en lo que estoy haciendo. ¿Cuánto más nuestro Señor, nuestro Padre, no nos dará a nosotros lo que estamos pidiendo? Y Él mismo hace la pregunta, ¿se tardará Él en responderle? No. Pero ¿cómo se movieron? ¿Cómo se debe mover? En fe. ¿Cómo debe ser esa oración? En fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. Es esa certidumbre que no hay nadie que te mueva de ese pensamiento, de que tú estás seguro
más allá de toda duda que lo que tú vas a pedirle, Él te lo va a dar. Y Él dice, pedid y se os dará. Pero ¿cómo debemos pedir? Dice que si alguno le pide algo al Padre creyendo, lo va a recibir. La oración debe moverse en fe, debe ser hecha en fe, en plena certidumbre de que Él te está escuchando, en plena certidumbre de que tú estás moviendo su mano con fe. Así que a veces venimos delante del Señor, Señor, no sé ni qué decirte hoy, o a veces tengo que decirte esto y esto y esto y esto, la misma oración todos los días, o a veces uno está como el papagayo, pero no, eso no es una oración de fe, porque sin fe es imposible agradarle. Cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo? En oración, en espíritu y en verdad, que lo buscan con toda su mente, con todo su corazón, con todo lo que tienen, sabiendo que Él se va a dejar hallar, porque cuando lo buscas de todo corazón, ¿qué dice la palabra? Lo vas a hallar. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo con fe, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que hay en ti, venir delante de Él sabiendo, teniendo esa seguridad, esa certeza de que Él va a estar ahí a escucharte, que Él va a inclinar su oído a tu clamor y que Él te va a escuchar y te va a librar y te va a ayudar y te va a dar eso que tú le estás pidiendo. Porque dice que cualquier cosa que pidamos creyendo, Él nos lo dará. Él lo hará. Y hablando un poco más sobre la oración, podemos dar un ejemplo material. Cuando una persona se comunica con alguien todos los días, porque la oración es comunicarse con Dios. La oración no es repetir el modelo que el Señor le dio a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso no es repetir eso. Eso es un modelo que nosotros debemos seguir. Pero ahí incluye todos los elementos que una oración eficaz debe de traer, tanto alabanza, tanto pedirle el perdón, tanto querer que se haga la voluntad de Él en el cielo como en la tierra. Ahí está el modelo de cómo uno debe orar eficazmente. Así que la palabra lo tiene todo, hermano, para que podamos usar estos recursos de la manera correcta. Y un ejemplo es material. Si yo me comunico con mi hermana todos los días, varias veces al día, ¿cómo va a ser nuestra comunicación? ¿Verdad? Si usted se comunica con alguien todos los días, varias veces al día, esa comunicación va a estar ahí, firme. No solamente eso, pero esa comunión o esa relación va a estar fuerte. Es como cuando una persona está conociendo a alguien por primera vez. Sea mujer que está conociendo a un hombre o sea un hombre que está conociendo a una mujer. Vamos a ponerlo mejor así. Y al principio quieren hablar todo el tiempo y se están buscando todo el tiempo. Y esa relación va creciendo, va profundizando, empiezan a sentir algo el uno por el otro, porque se están comunicando constantemente, porque están ahí y se empiezan a conocer qué le gusta, qué no le gusta, empiezan a tener más cosas en común, empiezan a sentirse de otra manera el uno sobre el otro. Y mientras más lo busca, más profundo, mientras más lo busca y te comunicas con él, mientras más veces lo llamas, uno está que no quiere ni enganchar el teléfono, no, engancha tú primero, no, engancha tú primero, pero engancha tú primero, que yo no te quiero enganchar, no, engancha tú. Y si tienes que hablar con él hasta las 3 de la mañana o con ella, lo haces facilito. ¿Por qué? Porque hay eso que está ardiendo, hay eso que está encendido por dentro por esa persona. Hay ese sentir que está ahí, que no te molesta hablar con esa persona, el tiempo que sea necesario. Ahora, si esa comunicación, si la persona se tiene que ir y esa comunicación se rompe, o si no, empiezan a disminuir poco a poco, ya no se están hablando de la misma manera, ya no se están hablando 10 veces al día, se están hablando 5, después bajas a una vez al día, después bajas a una vez a la semana, después bajas a una vez al mes, hasta que están meses sin saber de la persona. ¿Cómo se va a poner esa relación?
se va a debilitar y ya la persona después de un tiempo ya no va a sentirse de la misma manera. Ya no va a estar ese ardor ahí, ya no está ese fervor, ya no va a estar ese anhelo, ya no va a estar esa sensación de que, ay, me está llamando o me mandó un mensaje o quiero hablar con él o deseo estar con él y hablar con él y conversar. Ya no va a estar ese sentimiento ahí, se va a ir disminuyendo poco a poco hasta que ya te dé lo mismo, claro, no hablar con él. Hermano, es lo mismo con nuestro Señor. Mientras más tú te metes con él en oración, mientras más tú hablas con él, mientras más tú quieres conocerle y más tiempo compartes con él, ese ardor va a estar ahí por él, ese amor por él va a crecer, esa comunión se va a fortalecer, va a profundizar. Es lo mismo. Te va a dar experiencias a través de esa comunión, te va a dar experiencias a través de la oración. Ese ardor va a seguir creciendo al punto de que ya no quieras separarte más de él, vas a querer estar día y noche con él, orando. Aunque se supone que estemos orando sin cesar y no necesariamente tenemos que estar de rodillas, hermano, porque podemos orar en todo lo que estemos haciendo, podemos tener esa comunicación constante, pero va a llegar a un punto donde ya tú estás como que en el aire, anhelando entrar en la casa del Señor, anhelando estar a solas con Él, anhelando, y si tienes que quedarte despierta hasta las 3 o 6 de la mañana, lo haces con mil amores, porque dices, ahora somos tú y yo, Señor. Ahora no hay nadie que nos interrumpa. Los niños están dormidos, no hay nadie que va a venir a visitar, a menos que sea una emergencia, ¿verdad? Pero estamos tú y yo. Ahora vamos para largo a hablar. Y a intimidar y a estar juntos. Es lo mismo. La oración es importante, es necesaria, es vital. Y mientras más uno lo busca en oración, más uno se fortalece en el Señor. Porque es esa parte hablada de la comunión. Es lo que te va a llevar a no querer estar lejos de Él. Es lo que te va a llevar a entrar en ese lugar que es tan particular, tan especial, y entrar en su presencia a través de la oración, hermano. El Señor dejó ejemplo. ¿Por qué tú crees que Él podía orar toda la noche? Porque se deleitaba en la presencia del Padre. Y porque Él se tenía que preparar, Él tenía que estar en cualquier cosa que Él había hecho en ese día, como hablamos el domingo pasado. Él tenía que ir delante del Padre, primeramente yo me imagino que es para entregarle esa obra que hizo, para que Él examinara y aprobara. Porque, hermano, se supone que cuando nosotros hagamos algo para el Señor, nos vamos de oración y le presentamos eso que hicimos delante del Señor. Y Él nos va a dejar claro por medio de su Espíritu Santo si le agradó o no le agradó, si tenías que hacer algo diferente o si no tenía, o si estaba bien, si dijiste algo de una manera o si no, o si lo traíste tal y como Él te lo dio. Él te va a dejar claro eso. Y yo me imagino que también era para fortalecerse en el Señor, para que el otro día Él pudiera emprender todo lo que el Padre pusiera en sus manos para hacer. Y para que Él pudiera estar firme en contra de toda tentación, porque el Señor fue tentado en absolutamente todo. Imagínate, fue tentado en todo, pero Él no pecó, porque se mantuvo unido, permaneciendo. ¿Cómo podemos permanecer en Él? A través de la oración. Así es como nosotros vamos a orar. Permanecer en Él con fe, en fe. La oración puede mucho, pero hay que ver cómo estamos viniendo delante del Señor. Cómo está nuestra fe delante del Señor. Cómo estamos viniendo delante de Él. Y examinarnos todos en esta mañana. ¿Cuánto estoy orando? ¿Cuánto estoy dedicándole al Señor? Yo siento ese fervor que sentí al principio. Yo siento ese ardor por el Señor. Lo siento. Quiero estar con Él. ¿Me molestaría si Él me levanta a las 3 de la mañana para clamar, para estar ahí con Él? ¿O le diría como le dijo la amada? Ya yo estoy en mi cama. ¿Cómo yo voy a salirme de mi cama? ¿Cómo tú me pides esto? ¿Cómo tú me vas a pedir que me levante a esta hora? Y nos viramos para el otro lado y seguimos roncando. Hermano, a veces es un poquito duro, ¿verdad? Tragar, pero es lo que el Señor nos está exhortando en esta mañana. Tenemos los recursos, funcionan.
Pero tenemos que examinarnos, porque por eso nos trae esto, para que nos examinemos. ¿Hace cuánto no pasas una noche con el Señor? ¿Te sientes de la misma manera? Si no te sientes, pues amén, eso díselo tú al Señor, Él lo sabe ya. No es para que me lo digan a mí, sino para que se lo digan al Señor. La oración es vital en la vida del creyente. El que no ora es presa fácil para el diablo. Y vamos a estar aprendiendo cuán fácil es esa presa que no ora. Porque un creyente que no ora va a ser un creyente derrotado. Un creyente que va a estar en el piso siempre. Por eso hay creyentes que a veces tú les preguntas, ¿cómo tú estás? Ay, estoy así. Un mes después, ¿cómo tú estás? Ay, todavía sigo en esta. 2 meses después, ¿cómo tú estás? Nunca sale en victoria. Siempre están de una situación a otra, de una a otra, de una a otra. Y siempre están derrotados. Pues hay algo que está un poquito fuera de donde se supone que esté. Porque en Cristo está la victoria. Él pelea nuestras batallas. Y hay procesos que duran largo tiempo. Pero mi hermano, 1 año después dice lo mismo. Pues entonces hay un problema. ¿Cómo está nuestra vida de oración delante del Señor? ¿Estamos orando sin cesar? Ese mandato que se nos dio. ¿O cómo estamos orando? Cuando tenga tiempo, oro. Si no, estoy muy cansada. Ese es el problema de la iglesia. Así que debemos orar sin cesar. Y nos dejó la parábola de cómo es la necesidad de orar sin desmayar. Orar sin desmayar. Esa es la exhortación que el Señor nos está dando en esta mañana. Oren sin cesar, pero oren con fe sin desmayar. Porque Él nos va a responder. Porque Él no se va a tardar en respondernos ese clamor, esa oración. Así que ahora vamos a abarcar en otro ejemplo sobre otro recurso que es el ayuno, mi hermano. Y el ayuno, ¿qué es el ayuno, hermana Lian? ¿Y qué podemos decir, nuestra hermana Verónica? ¿Tienes algo que añadir a lo que sobre lo que es el ayuno? Bueno, lo que dijo la hermana Lean, pero también es ese acto de fe que tú sabes que eso va a mover la mano de Dios, porque cuando uno ora, como tú habías dicho la semana pasada, hay situaciones en las cuales una oración, una alabanza o uno de los recursos, ¿verdad?, sencillos, pues no sencillo, pero entiendo que te digo que uno solo pues puede hacer ¿verdad?, ese efecto, mover la mano de Dios, pero a veces que cuando son situaciones fuertes, pues el ayuno tú lo haces, es como un sacrificio, como tú sacrificando, ¿verdad?, poniéndole control a la carne cuando no quiere. O sea, no me estoy explicando bien, pero y es un acto de fe para ver, o sea, para mover la mano de Dios también en esa situación que tú no puedes. Y que no sé cómo explicarlo, no sé cómo poner en palabras, pero el ayuno es un acto de fe, como bien dijiste. Y también como explicaron sobre lo que es el ayuno. Pero quiero enfatizar lo que es el acto de fe. Si uno no va a ayunar haciendo ese acto de fe para mover la mano de Dios, pues simplemente está no comiendo. Porque el ayuno es un acto de fe, es negando a tu carne, es humillándote delante del Señor. Negándote a ti mismo, negándole el alimento a tu carne para venir y humillarte delante del Señor. En fe, es un acto de fe. Así que el ayuno es bien importante y vamos a traerlo
como dije, todos los recursos son bien importantes, pero vamos a ver lo que dice en Jonás, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a hablar sobre un ejemplo de lo que es el ayuno. Jonás capítulo 1, versículo 1. Versículo 2, perdón. Y luego vamos a leer del capítulo 3, del 1 al 9. Sí, Jonás capítulo 1, versículo 1, y luego el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Cuando lo tenga la hermana Verónica o la hermana Tachira, si lo puede leer. Oh, sí, Alia. 1, 1 y después el 3 del 1 al 9. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Y ahora el 3 del 1 al 9. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive con mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Amén. Hablando del ayuno como un acto de fe. Porque dice aquí, como leyó nuestra hermana Lian, en Jonás 1, 1 y 2, donde Dios le había dicho a Jonás que se levantara y que fuera a Nínive. Ya sabemos cómo pasó, que él no quería ir. Vino un pez grande, estuvo ahí por 3 días, hasta que él oró y el pez pues lo dejó. Pero en el capítulo 3 del 1 al 9, vemos que cuando él va a Nínive y empieza a proclamar en ella el mensaje que Dios le había dado del juicio que iba a venir sobre ellos, como dice el versículo 5, que los hombres de Nínive creyeron. Le creyeron a Dios. Así que ellos le creyeron a Dios y proclamaron ¿qué? Ayuno. Y no solamente fue el rey o las personas o 2 o 3 hombres, sino que cuando esa noticia llega al rey, él manda a sus grandes, ¿verdad? Me imagino que sus mensajeros, y dice: voy a proclamar un ayuno donde nadie, ni los bueyes, ni los animales beban o coman cosa alguna. Imagínate
clase de ayuno y cuánto él le creyó a Dios de lo que estaba hablando Dios. Se movió en fe, proclamó ayuno. ¿Y qué hizo el Señor? No trajo el juicio a Nínive, porque movieron a Dios en fe. Movieron al Dios vivo con ese acto de fe que ellos hicieron. El ayuno es un acto de fe. Cuando a Esther se le fue dicho lo que iba a pasar en el capítulo 4, versículos del 14 al 16, cuando Mardoqueo le había dicho lo que iba a pasar, el edicto que había firmado, y le dijo a ella que iban a perecer, ella dijo que, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo delante del rey? Pero luego dice, ok, vamos a hacer esto. Yo me voy a meter en ayuno con mi doncella, pero dile a todos que se metan en ayuno. Y se metieron en ayuno en fe, que no solamente Dios iba a guardar a Esther cuando se presentara delante del rey sin ser llamada, pero que se movieron a Dios en fe que le iba a dar la victoria. Cuando uno se va a meter en un ayuno, tiene que hacerlo en fe, en plena certidumbre de fe, creyéndole a Dios que Él te va a dar lo que tú estás pidiéndole. También vemos el caso de Daniel, que cuando Daniel se propuso el ayuno desde el primer día, que él se propuso ese ayuno, que él presentó ese ayuno delante del Señor. Para los que tal vez trabajan, hermanos, porque esto mismo estaba yo conversando con unas hermanas ayer. Cuando yo trabajaba full time, yo me iba de ayuno y yo trabajaba en el teléfono, que si no me estaban llamando a mí, yo estaba llamando a alguien y tenía que estar constantemente en el teléfono. Pero por la mañana yo me levantaba y le decía al Señor, tú conoces mi situación, Señor. Tú sabes que tengo que irme a trabajar, pero yo voy a presentar este ayuno porque yo sé que tú me vas a dar lo que yo necesito. Y yo me iba a ayunar para el trabajo. Y en la hora de almuerzo, yo me iba de rodillas, cerraba todo, apagaba todo, y me iba de rodillas y pasaba mi almuerzo orando, hasta que el Señor me dijera que entregase. Y luego yo me traía mi almuerzo en mi loncherita, y cuando ya era tiempo de entregar, me comía el almuerzo que me había llevado. A veces era hasta las 12, a veces hasta la 1, a veces hasta las 3, a veces yo llegaba a casa en ayuna y comía aquí, lo que el Señor dirigiera. Pero eso fue lo que hizo Daniel. Daniel estaba trabajando, Daniel estaba en un lugar donde no se podía dar el lujo de encerrarse y de estar con el Señor a solas, encerrado. Pero él dijo, Señor, yo te voy a presentar este ayuno. Y el ayuno de Daniel, él comía o bebía cosas suaves, porque donde él estaba, él no podía darse el lujo de estar sin comer, de estar sin separado, porque él trabajaba. Y él tenía que estar ahí. Pero el Señor le respondió o no le respondió. ¿Qué le dijo el ángel? Que desde el primer día que él presentó ese ayuno, ya la respuesta venía en camino. Pasa que se tardó un poquito por las potestades, ¿verdad? Por los principados que están ahí en los aires, donde él tuvo que pelear, que esto lo vamos a aprender más adelante. Pero desde el primer día, hay personas que ayunan un día y no ven la respuesta y ya se desaniman. Él estuvo 21 días esperando la respuesta de Dios. Y como había dicho antes, si vas a meterte en un ayuno de más de un día, consúltalo primero con el Señor, que Él te diga sí. A veces el Señor mismo te va a llamar. Quiero 3 días, quiero 7 días, quiero 15 días, quiero 21 días, quiero un mes, quiero 40 días. Pero el tiempo que Él te indique. Y sabes que si tú te metes en ese ayuno creyendo, Él te va a dar la victoria. Él te va a responder eso que tú necesitas. Desde el primer momento que tú te pongas en el corazón que quieres ayunar, porque necesitas que Dios obre por ti, desde ese momento que lo presentas delante del Señor, Él ya va a estar enviando la respuesta. Como le pasó a Daniel. Y cuando el ángel llegó, digo, varón muy amado y conocido. Porque Daniel oraba continuamente. Oraba continuamente. Dice que oraba 3 veces al día. Y aun cuando firmaron el edicto, él se fue de oración.
Y Dios no lo libró del foso de los leones. ¿No envió a su ángel que le cerrara la boca a los leones? Claro que sí. Porque oró con fe, oraba con fe. Movía la mano de Dios. Todos estos recursos, hermano, es por la fe y únicamente por la fe. No es el tiempo que tú quieras, no es el recurso que tú quieras, no es como tú quieras, es en fe. Y como el Señor te dirige a hacerlo, ahí vas a tener la victoria. Hay diferentes formas que los hombres de Dios en algún momento dado tuvieron que ayunar. Recibieron la respuesta. Hay algunos que no pudieron retirarse a solas con el Señor, que tenían que trabajar. Hay algunos que sí. Hay algunos que tanto el rey hasta los animales tuvieron que ayunar. Hay veces que solamente las personas ayunaban. O sea, el ayuno es un acto de fe en el creyente. Estos recursos me van a llevar a tener la victoria. Estos recursos me van a llevar a mover a Dios a mi favor, siempre y cuando yo los use en fe, dependiendo de la persona que está aquí para ayudarme. Él es el que me va a fortalecer. Él es el que me va a cerrar el estómago. Que a veces cuando uno ayuna, hermano, el estómago empieza más que nunca a hacerte esos ruidos y siente todas las tripas moviéndose y estás como que, ay. Pero cuando estás ahí fortalecida en el Señor y tú, mira hermano, yo he sabido decirle al Señor, Señor, tengo hambre. En un ayuno, Señor, tengo hambre y estoy pensando en un cheeseburger. Ayúdame, Señor. Es la verdad, hermano. Yo he sabido decirle, ahora mismo estoy pensando en un cheeseburger con unas papas, pero estoy en ayuno y necesito que tú me ayudes, que tú me des la victoria, Señor, porque tengo hambre, mi tripa me está sonando. Y hermano, yo he visto como de repente se me va ese pensamiento y la tripa se me controla. Y puedo continuar ese ayuno, mira, feliz y contenta. Pero la carne te va a hacer la guerra. Porque le estás negando a la carne, te estás negando a tu yo esos alimentos. ¿Qué clase de comida uno no piensa cuando está en un ayuno? Pero díseselo al Señor. Señor, estoy pensando en esto y esto y esto. Necesito que me ayudes, tengo hambre. Ayúdame. Dame fuerza. Yo quiero continuar esto porque yo sé que yo voy a lograr esto contigo. Yo sé que yo voy a mover tu mano. Ahora mismo la carne me está haciendo la guerra. Ahora mismo estoy pensando tantas cosas, pero no quiero que tú me ayudes. Fortaléceme, Señor, ayúdame. Y Él lo va a hacer, hermano. El Señor cuando fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, 40 días. No es cualquier cosa, hermano. 40 días en ayuno. Pero ¿quién lo fortaleció? El Espíritu Santo. ¿Quién lo ayudó en el momento más crucial? El Espíritu Santo. El tentador tentándolo. ¿Y quién lo ayudó? El Espíritu Santo. El Paracleto, nuestro ayudador. Yo me imagino que él tuvo que sentir hambre porque era hombre. Pero estoy segura que él le pidió fortaleza al Señor. Al Espíritu Santo que estaba ahí. Con él batallando. Así que hermano, estamos hablando de unos recursos que son poderosos en Dios para destrucción de fortaleza. Son poderosos en Dios para vencer la carne, poderosos en Dios para vencer el mundo, poderosos en Dios para vencer al diablo y vencer esa carne y vencer todo pensamiento y vencer todo lo que te viene. Porque son poderosas, pero tenemos que usarlas de la manera correcta. La oración, el ayuno, el Espíritu Santo ayudándonos, son recursos poderosos, hermano. También habíamos hablado que la alabanza es un recurso poderoso. A veces hay situaciones donde tú no puedes ni orar. Hay situaciones donde no puedes ayunar, no puedes orar. Tratas de leer la palabra, pero tienes que leer el mismo texto 5 veces porque no te entra. Hay pruebas y hay situaciones y hay lucha que tú estás ahí tratando. Y hay veces que nada te va a ayudar. Pero cántate una alabanza. Para que tú veas cómo ese ambiente cambia. Para que tú veas cómo la mente se te aclara. Lo digo ahora por testimonio, hermano. A mí me había dado hace poco
un dolor de cabeza, pero no era un dolor de cabeza cualquiera, hermano. Yo sentía unas pullas en mi cabeza, pullas que me penetraban, y yo me quedaba así, y me quedaba así porque yo sentía como si fueran pullas en este lado de la cabeza. Y yo estaba en la cama así, yo no sabía ni cómo pararme para decirle a los hermanos que necesitaba ayuda. Y yo sentía eso ahí, pero yo decía, es que esto no puede ser, porque esto no es una migraña, esto es algo diferente. Y yo ahí, yo no podía ni pensar es como si tuviese, cuando uno se come mantecado tan rápido, que se te congela el cerebro, que uno dice, ay, se me congeló el cerebro, y que siente como una pulla, y siente ese frío, y siente unas pullas ahí. Eso era lo que yo estaba experimentando en ese momento. Luego entran algunas hermanas, y empezaron a orar. Y cuando empezaron a orar, el Señor les puso en el corazón que alabaran. Y cuando empezaron a alabar, yo no sé cómo yo llegué al piso y me postré en el piso, porque yo no podía ni moverme del dolor que yo sentía de cabeza. Era como si alguien me estuviera apretando la cabeza. Cuando ellas empiezan esa alabanza, y empiezan a alabar y alzan su boca, y luego entra otra hermanita y empieza a alabar con ellos, ¿qué pasó? Que yo tuve que postrarme en el piso, porque el mismo espíritu me llevó a postrarme en el piso. Y yo comienzo ahí a alabar al Señor en mi mente, porque no podía ni hablar de tanto que me dolía la cabeza. Y las hermanas más duro seguían alabando, y más duro se alzaban la voz, hasta que lo que fue, hermana, me tuvo que soltar. Y empecé a reprender, y eso me tuvo que soltar. ¿Y sabes qué pasó, hermano? En el mismo instante que ellas terminaron de alabar, con el mismo amor me paré y continué mi día como si nada, porque el Señor me libertó por medio de las alabanzas, porque ya habían orado por mí, pero el Señor las movió a que alabaran al Señor, aleluya. Y empezamos yo no podía al principio, pero ya lo último, cuando empecé a reprender y clamar y decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando de repente es como si se abriera mi boca y pudiese alabar, y empiezo a alabar con las hermanas, y ellas empiezan a alabar más duro y más alto. ¿Sabes qué? Me paré con el mismo amor y seguí mi día como si nada. Porque hay poder en la alabanza. Porque el Espíritu Santo habita en medio de la alabanza de su pueblo. Lo dice en el Salmo 22. Que el Espíritu Santo habita en las alabanzas de su pueblo. Y cuando su pueblo lo alaba, Él está ahí. ¿Y qué va a resistir al Espíritu Santo? Mi hermano, no hay nada que lo resista. No hay demonio, no hay nada que resista cuando el Espíritu Santo está ahí. Y me tuvo que soltar y seguí como si nada. Y me había pasado en otra ocasión hace tiempo, donde yo estaba guiando a mi hermano. Y yo sentía que me iba a desmayar, y yo estaba guiando y andaba con una hermana. Y cuando parqueo el carro, que yo estoy sudando y el aire yo estaba sudando y estaba fría mi piel. Y yo decía, me siento mal, me voy a desmayar. No sé qué, estaba temblando y me puse fría completa. Y me dio ese único dolor y ese único mareo de la cabeza. Y la hermana lo primero que hizo fue empezar a alabar al Señor. Y empezó a alabar al Señor. Y siguió alabando al Señor. Un corito detrás del otro. Otro corito. Hasta que me pasó algo similar. Y cuando al fin lo que estaba ahí me soltó, y se me regresó la temperatura, me puse normal, y ya no estaba sudando, y pude ver y no estaba mareada, y lo que fue me libertó, hermano, por medio de las alabanzas, porque el Espíritu Santo se mueve. Por eso yo puedo testificar de ese corito que cantamos, que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas. Y efectivamente, cosas suceden cuando el pueblo del Señor lo alaba. Y se rompen cadenas, y se rompen yugos, y se rompe cualquier plan del enemigo, cualquier ataque se tiene que romper, porque cuando el Espíritu Santo se está moviendo, no hay nada que resista al Espíritu Santo.
Y como yo lo he experimentado y yo lo creo de esa manera, el Señor me ha dado la victoria. En medio de las alabanzas, usted no sabe lo poderoso que es una alabanza. Y habíamos traído el caso de Josué, que Dios le dio unas instrucciones específicas a Josué en el capítulo 6 del 1 al 5. Le dijo que tenía que hacer. Al séptimo día, cuando diesen la vuelta, a la séptima vuelta tenían que tocar esas trompetas que tenían y todos gritar a alta voz y alzar su voz. ¿Y qué pasó? Que esos muros que estaban en Jericó, que dice que nadie ni entraba ni salía, porque era una fortaleza bastante fuerte, ¿verdad? Eran unos muros bastante fuertes, ellos estaban bien protegidos, pero ¿qué pasó? Que cuando ellos hicieron eso, todos esos muros cayeron, se derrumbaron, con solamente el pueblo alabar a Dios y hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Nada se resiste delante del Señor. Cuando Pablo y Silas en Hechos capítulo 16 estaban cantando himnos y el carcelero y los otros que estaban ahí presos con ellos lo escuchaban alabando, y ellos estaban presos, mi hermano, y ellos cantándole al Señor himnos en medio de esa situación. Dice que hubo un gran terremoto, que no solamente se abrieron las puertas que estaban ahí aguantando los presos, pero se cayeron las cadenas que ellos tenían. Y esa es la parte que quiero enfatizar. Porque, vino un terremoto, uno puede, vamos a ponerlo de esta manera, una persona que sea un poquito más racional y ve las cosas a través de su mirada y no a través de la fe, puede decir, bueno, pues claro, un terremoto, pues se abre cualquier cosa, un terremoto se caen los edificios, ¿qué no va? Pero mi hermano, un terremoto, soltar las cadenas que tenían a los presos ahí, no. Se soltaron esas cadenas que los tenían ahí aguantados. Eso fue Dios que hizo eso. Y ellos simplemente estaban alabando, hermano, el poder que tiene la alabanza. Cuando el pueblo de Dios lo alaba y lo adora y canta esos cánticos, usted no sabe las cosas que suceden en el ámbito espiritual. Y también cosas visibles, porque mira, se le soltaron las cadenas. Las veces que han alabado, mientras yo estoy pasando por esa situación, yo lo veo, lo he experimentado. Cómo el Señor te liberta esa mente, cómo el Señor te liberta de ese dolor. Hermano, la alabanza es algo poderoso. Y también tenemos la palabra. Cuando no puedas orar, cuando no puedas leer la palabra, cuando no puedas ayunar, empieza a cantar. Pero alábale con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que hay en ti. Mira, alce la voz y alaba al Señor. Para que usted vea que el Señor sí le va a responder. Eso va a preparar el ambiente para que entonces tú puedas hacer lo que tienes que hacer. O te va a responder en el momento a través, por medio de esas alabanzas, el Espíritu Santo se mueve y te da lo que tú necesitas en el momento. Así que es algo poderoso que tenemos en nuestro alcance. Y también estábamos hablando sobre la palabra, que fue el primero que habíamos comenzado, pero lo tuve que poner en el orden correcto porque primero va el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Paracleto, aleluya. Y Él siempre va primero. Con Él, entonces puedo hacer todas las otras cosas, porque sin Él nada puedo hacer. Así que la palabra, ya hemos hablado, que es pura, limpia. ¿Para qué? Para llevarnos a limpiarnos, a santificarnos, a purificarnos a nosotros mismos. La palabra es pura y es un mandato que dice que escudriñemos. Creo que es el capítulo 5 de Juan, el versículo 39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo el Señor. Escudriñen. La palabra escudriñar es minuciosamente investigar, con detalle. Investigar, leer un texto, buscar el contexto, buscar la definición, buscar palabras que son sinónimos, buscar lo que significa, buscar en el diccionario secular, pero en el diccionario bíblico. No moverte hasta que tú entiendas claramente lo que significa ese texto. Escudriñala, porque es un tesoro. Escudriñala, porque en ellas está la vida eterna.
y es limpia. Y nosotros, se supone que para nosotros santificarnos debemos movernos ¿en qué? ¿Y en qué? En obediencia a la palabra de Dios. En fe, en obediencia a la palabra de Dios. Yo la estoy escudriñando. Yo estoy entendiendo qué me impide caminar en eso que ya yo entendí. Tu poca fe. Porque tú no vas a caminar en obediencia a algo que tú no estás 100% seguro, más allá de cualquier duda, que es la verdad. Cuando tienes poca fe, cuando tu fe está afectada, no vas a poder caminar en obediencia, en fe a la palabra de Dios. En algunas cosas sí, pero en algunas cosas vas a decir, es obediencia a la palabra en fe, en plena seguridad, que lo que estoy leyendo provino del Espíritu Santo, que es la verdad. Y si ya yo lo entiendo, porque a veces tenemos ese concepto, hermano, de que hay personas que piensan que necesitan que el Señor les dé, ¿verdad? Lo voy a decir como es, les dé espíritu de revelación para toda la Biblia. No es así, hermano. Hay cosas que yo puedo entender solamente con leer la palabra y el Espíritu Santo ayudándome a entender. Hay cosas que yo puedo entender. Hay cosas que entonces voy a necesitar que sea el Espíritu Santo que me lo revele para que yo pueda entenderlo a esa manera. Pero el Espíritu Santo que mora en mí sabe cuándo yo entiendo algo o cuándo no lo entiendo, porque Él está morando dentro de mí. Él sabe cuando tú has entendido algo y cuando no lo has entendido. Entonces, a veces las personas no se mueven en esa obediencia porque piensan que Dios tiene que primeramente hacerlo, mira, tienen que procesarlo a tal punto, tienen que comérselo, tienen que masticarlo, tienen que internalizarlo, tienen que hacer cuanta cosa hay para que entonces la palabra llegue donde tiene que llegar y lo haga. Mi hermano, eso es un error. ¿Y sabes por qué? Porque cuando en el pueblo, cuando regresaron de Babilonia, cuando Esdras abrió ese libro y cuando Nehemías había levantado esos muros, ¿qué pasó? Dice que pusieron todos sus sentidos, inclinaron su corazón, su entendimiento, estaban en toda disposición para recibir lo que el Señor les iba a dar, y lo recibieron y lo entendieron en el momento. Se supone que así es la palabra de Dios, porque es como una espada de doble filo, viva, eficaz. Pero ¿por qué la palabra no hace ese efecto? Porque no venimos con esa disposición en nuestro corazón de recibir lo que el Señor nos quiere dar. Porque el día que usted entre por esa puerta con esa disposición, con su oído inclinado, con su mente limpia para recibir lo que Dios te quiere dar, tenlo por seguro que no vas a salir por esa puerta de la misma manera, sino que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer contigo, y esa palabra va a dar efecto inmediatamente. Porque si dio efecto en ellos inmediatamente, ¿por qué en mí no lo puede hacer, que yo tengo el Espíritu Santo que mora dentro de mí? Y ellos en aquel tiempo no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. ¿Cómo yo voy a entrar y salir de la misma manera a la casa del Dios vivo, a recibir su palabra que penetra hasta lo más profundo, hasta discernir, mira, que parte el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y yo voy a venir aquí a recibir esa palabra que es viva y eficaz y voy a salir de la misma manera? No, quiere decir que vino sin disposición para recibir la palabra de Dios. Pero cuando vienes con esa disposición, tenlo por seguro que no vas a salir de la misma manera que entraste. Cuando tengas esa disposición, la palabra también es poderosa y es la que nos va a llevar a nosotros mientras caminamos en obediencia a esa palabra, nos va a llevar a ponernos más de acuerdo con Dios, nos va a llevar a entrar, a separarnos de esas cosas que no le agradan y acercándonos más a Él. Nuestra comunión va a profundizar, todo va a profundizar con el Señor y vamos a hacer purificarnos en esas áreas. Y el Señor va a seguir purificándonos por medio de que nosotros nos movamos en obediencia a la palabra. Y los voy a dejar con el último texto, en 1 de Juan.
capítulo 3, que dice, versículos 2 y el 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y luego dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esa esperanza, todo el que tiene esa seguridad, todo el que le cree a Él y tiene esa esperanza, tiene que hacer un trabajo, se purifica a sí mismo a través de la obediencia a la palabra. Y el domingo que viene vamos a traer el ejemplo de cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, esa enseñanza que nos dejó a nosotros de la necesidad que nosotros tenemos de purificarnos a nosotros mismos en nuestro andar, en nuestra jornada aquí, hasta que Él venga por nosotros. Amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo y les exhorto a que cada uno, hermano, medite en cada recurso y medite bien en cómo lo estás usando.